Y bueno, yo creo que las posiciones que deben tomarse en los casos que tienen que ver con las poblaciones indígenas venezolanas, hay mucha polémica en función de cómo debe discernirse un planteamiento desde la perspectiva de la ley consuetudinaria o de las leyes consuetudinarias de los pueblos indígenas, o desde el planteamiento del Estado-Nación, desde el planteamiento jurídico del Estado-Nación. Yo particularmente, y desde la antropología, siempre se ha incentivado que sean los propios pueblos quienes, o que desde los propios pueblos se deriven los planteamientos jurídicos para resolver sus problemáticas y sus conflictos. O sea, un Estado que siempre intenta la unicidad, la unificación, lo homogéneo, no puede desde ningún punto de vista juzgar a unos pueblos que son diferenciados, que son culturalmente particulares, que tienen unas características definitorias de lo que tiene que ver con las leyes, las normas, los reglamentos muy distintos al Estado-Nación creado desde la perspectiva de Occidente. Entonces, evidentemente que el Estado-Nación está como que limitado para ejercer justicia en los casos que tienen que ver con los pueblos indígenas. En Venezuela, específicamente, los pueblos indígenas han tenido que transitar los planteamientos jurídicos del Estado-Nación, y cuando hay un conflicto en una población o entre individuos indígenas, el Estado asume el planteamiento jurídico que tiene que ver con los parámetros legales estructurados en la nación o establecidos en la nación, y siempre se ha hecho así. Se ha juzgado hasta ahora todos los casos en relación a los indígenas así, inclusive en aquellos pueblos donde hay unas características culturales que le permiten a los pueblos dirimir esos conflictos. Los grandes terratenientes de la zona, es decir, aquellos que tienen grandes extensiones de tierra y pretenden mantenerla, o que el gobierno los indemnice con grandes cantidades de bolívares, ¿no? Y los intereses de algunas instituciones como Corpo Zulia, que intentan explorar y explotar la Sierra de Perijá, el carbón que existe allí y otros minerales que están allí presentes. Y las individualidades que tienen intereses tanto desde la perspectiva de la agricultura y la ganadería como desde la perspectiva de la minería. Unos que están relacionados con el Estado-Nación, con el gobierno, y otros que son personas, empresarios, que tienen muchos intereses allí, porque tú sabes que el carbón no da mucho dinero al Estado, pero da mucho dinero a las personas que invierten allí en función de lograr unos lotes de terreno para la explotación para las empresas transnacionales. Y hay los intereses de las empresas transnacionales que vienen derivados de esos intereses individuales. O sea, hay individualidades que están relacionadas con esos lotes de terreno, pero precisamente para cederlos a las empresas transnacionales. Entonces, ya ha habido algunos enfrentamientos, ¿no? Algunos enfrentamientos con esas transnacionales, con Corpo Zulia, con algunos terratenientes, en función de que los pueblos indígenas, no solo en Venezuela, no solo en el Zulia, sino en Venezuela, están pidiendo el derecho a la tierra y están pidiendo que se lleve a cabo la ley de tierras indígenas, es decir, que delimiten las tierras indígenas en función de un parámetro que inclusive es constitucional, el derecho a la tierra, que está mediado por el derecho a la vida. Pues para los indígenas el derecho a la vida pasa por tener derecho a la tierra. O sea, tú no puedes darle propiedades individuales a los indígenas, porque tienen que ser grandes propiedades colectivas, grandes territorios colectivos, donde haya territorio de caza, donde haya corrientes de agua para el consumo, donde haya buen territorio para la siembra, hoy donde haya buen territorio para el pastoreo, porque hoy los indígenas también son pastores. Entonces, todo eso tiene que ver con una relación con el medio ambiente, el indígena con su medio ambiente. Algunos elementos que tienen que ver hoy, como tú sabes, ha habido una relación intercultural, ha habido unos procesos de aculturación. Ese derecho consuetudinario yupa tiene algunos elementos que están relacionados con eso que llamamos cárcel, con eso que llamamos castigo, y están establecidos allí, pues, o sea, han hecho un híbrido allí, pero están establecidos, pues. Entonces, vamos a ver cuál de esos elementos que están establecidos a nivel cultural entre los yupas pueden servir
para castigar, en este caso diríamos castigar a los culpables en el caso, en este hecho lamentable entre Sabino y este otro señor Yupa, Olegario, que hubo víctimas, hubo muertes y hubo heridos, pues. Entonces, bueno, yo creo que es posible, pues, que es posible. Lo que es que el Estado tiene que tener, y tenemos un avance, tenemos una constitución de avanzada, tenemos una ley de pueblos indígenas de avanzada, tenemos todos unos parámetros que están establecidos en algunas instituciones de acercamiento hacia las definiciones culturales de los pueblos indígenas. Hay de parte de los indígenas y de parte de algunas personas, de parte de la academia también, de algunos elementos de la academia, de las universidades del país, en fortalecer esa dinámica y en apoyar esa dinámica. Entonces yo creo que hay unos elementos que están allí. Bueno, lo que hay que hacer uso de eso y seguir presionando para que eso suceda.